Arratsaldeon, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de este caso de Granada y luego vamos a intentar saber cómo se detecta a un grupo sectario, a una secta. En este caso hablaba del modus operandi. Parece ser que captaban a jóvenes sobre los que luego procedían a cometer presuntos abusos sexuales. ¿A ti qué primera impresión tienes acerca de este grupo, llamado los romanones? A ver, conviene aclarar varias cosas. Los romanones son una escisión de un grupo ya conocido por nosotros, que es el movimiento focolar, que no está exento de críticas y de controversias, pese a estar enmarcado dentro de la estructura eclesial. Y como escisión, lo que sí que se empiezan a evidenciar ahora son abusos claros y flagrantes. Creo que a veces podemos correr el riesgo de confundir lo que es, a ver si nos entendemos, grupos que cometen abusos, sean de la índole que sean, emocionales y o sexuales, sobre los menores o sobre los adultos, y a veces por extensión tendemos entonces a calificarlos como, por ende, son una secta destructiva. A mí me gustaría marcar un matiz y decir, bueno, las informaciones que tenemos hasta el día de hoy de esta agrupación, aunque van saliendo día tras día, lo que apuntan son grados de abuso variables y contundentes en algunos casos. De ahí, digamos, a tipificarlos, llamémoslo así, o a designarlos o describirlos como con una estructura y un funcionamiento claramente sectario, yo sería prudente. Ahora bien, es cierto que cuando hay dinámicas de abuso y de abuso espiritual, en este caso, mediante el pretexto espiritual, termina incurriéndose en un abuso, es cierto que hay para que me entiendan los oyentes, como un aroma, que recuerda, digamos, a dinámicas de sectarismo. Sí. Esto es así. Miguel, lo has dicho de manera muy fina, un aroma, un tufo, lo que se suele decir, que huele, sí, un tufillo, huele algo sospechoso. Vayamos, eso es. Yo te voy a poner algunas de las características que conocemos a través de estas denuncias de este joven de Granada. Por ejemplo, el líder. Hay un líder. Lo digo más que nada porque en este tipo de grupos siempre suele haber un líder, además, por el tema de la jerarquía y el sometimiento hacia las personas con las que luego abusan, ¿no? Presuntamente. Es cierto, sí es cierto. Vamos a ver, podemos encontrar una estructura jerarquizada, con un liderazgo claro y definido, con unos seguidores que se convierten en acólitos fieles, obedientes y sumisos y sobre todo silenciosos de los abusos que se cometen. Hay unas ganancias económicas, como todos sabemos, por las propiedades y demás casas que tenían. Es decir, cuando definimos una dinámica de sectarismo es importante no perder de vista una dimensión de tiempo también. Ahora, que este grupo, que ahora mismo sale a la luz, donde se están detectando abusos, hubiera continuado su andadura, es altamente probable que llegara a cristalizar, digamos, como tal, como una secta destructiva. Pero es cierto, esas características los hacen muy compatibles con lo que observamos en dinámicas de sectarismo destructivo. Captar y aislar a los miembros, es decir, utilizan a gente joven con un reclamo, sí. Los embaucan de alguna manera y luego los aíslan. Otra de las características, ¿verdad, Miguel? No, y además es que vale la pena no perder de vista otra cosa. Los jóvenes son el motor que mueven este tipo de agrupaciones, lejos del estereotipo habitual en las sectas o en agrupaciones que terminan abusando espiritualmente de sus seguidores. Entran personas perdidas, dañadas, desorientadas, traumatizadas. No, entran personas jóvenes, idealistas, de buen corazón, con ganas de ayudar, que se desviven, porque son el aceite que engrasará la maquinaria y porque son una pieza clave. Son jóvenes entusiastas que irradiarán hacia los demás e irán atrayendo a otros jóvenes, evidentemente. Sí, Miguel, me llama la atención por qué se tarda tanto en denunciar. Es decir, han pasado muchos años. Este joven de 24 años denuncia unos presuntos abusos sexuales cuando él tenía 17, cuando era un adolescente. Las víctimas, vamos a hablar de víctimas, de este tipo de abusos, de este tipo de grupos, tardan en denunciar o incluso en algunos casos ni denuncian. No, por supuesto. Es decir, el tiempo, digamos, de latencia que puede pasar hasta que se da un paso y se atreve a alguien a denunciar o a lanzar la primera piedra, a partir de la cual empiezan a aparecer otros, a veces puede tardar años. ¿Por qué? Porque el trauma puede ser tan masivo y sobre todo porque la imposición de el silencio, cuidado con lo que hablas, cuidado con lo que digas, es decir, cuando se establece una dinámica de abuso espiritual continuado y sostenido, el dominio que se tiene sobre la mente de los demás es tremendo, se pueden imaginar, no solo por el aspecto de las convicciones, sino también por el secretismo y el silencio que rodea a ese tipo de actuaciones que transgreden unos límites del respeto a la dignidad y a la intimidad de los demás. Entonces eso lleva, digamos, a que se encripte, como decimos, o a que se meta dentro de una cripta, dicho gráficamente, donde uno lo protege porque tiene vergüenza, tiene miedo a las represalias, a que los demás sepan, y entonces, claro, el sentimiento de vergüenza, de pánico y de terror les puede estar haciendo pasar años o incluso, como usted sugería,
pasar años y años sin decir nada o que nunca salga a la luz. ¿Qué consecuencias deja en una persona un tipo de abusos así, una situación? Estamos viendo, ya hay 2 denuncias. La segunda parece ser de alguien que ha sido testigo de esos presuntos abusos, pero alguien que, por ejemplo, el primer denunciante, ¿qué secuelas pueden dejar en una persona? Miguel. Pues mire, las secuelas suelen ser generar un trauma, como decíamos antes, y un daño emocional tremendo que tiene como secuelas más inmediatas la desconfianza en las relaciones con los demás, la desconfianza en las relaciones con otros grupos de índole espiritual o no, una crisis de convicciones y de fe tremenda porque todo el edificio se derrumba sobre el cual estaba sostenido esa práctica pretendidamente religiosa. Aparecen también situaciones que pueden desencadenar situaciones de pesadillas, de estados de ansiedad variables, de una gran culpabilidad porque también desde el liderazgo se les ha empujado, digamos, a que se sientan progresivamente culpables, es decir, un estado de parálisis emocional y existencial que les deja fuera de juego y pueden tardar años en rehabilitarse y en recuperarse. Voy a abrir la mesa, Miguel, bienvenido a esta mesa. Quiero que la gente, si tiene alguna duda, pregunta hacia el experto. Adelante. Sí, es Julia quien habla. Sí, hola, buenas tardes. Yo quería preguntar cómo valora el hecho de que esta persona que ha denunciado estos abusos ahora mismo sea profesor de religión y esté dando clases en el Opus, ¿no? Eso que nos puede llamar la atención. ¿Usted cómo lo valora o cómo lo interpreta? Es muy buena pregunta porque justamente el punto de arranque, y es cierto, y ahí mete un dedo en una de las llagas, surge de una persona que es supernumerario, si no me falla la memoria, sí, de la obra Movimiento, del cual también no está exento de controversias. Sí. Y bueno, ahí uno también yo creo que debería poner un paréntesis y decir, bueno, es la experiencia de esta persona y es en el cúmulo del análisis de otras experiencias concordantes que podemos obtener, digamos, las evidencias suficientes como para que pueda encauzarse judicialmente unas acciones contra los perpetradores de los abusos, ¿no? Pero es sumamente llamativo que justamente de donde arranque de una persona vinculada al Opus Dei, que es un movimiento que no estaba exento de otra índole de abusos.